en el capítulo anterior tuvimos una de esas malas experiencias que terminan convirtiéndose en las mejores lecciones. Por suerte, el viaje pudo continuar hasta el Parque Nacional de Isalo, donde Gemma descansaría unos días hasta recuperar su rodilla. Estamos a tan solo una jornada de llegar hasta Tulear, el final del asfalto. Merci. À très bientôt, on espère. La marque de moto, c'est quoi? Ça, c'est Harford. C'est pas américain, ça? C'est pas américain, c'est quoi, pas taïwanais? Salimos del lujo para ir a nuestra realidad y vamos a ser muy felices también. ¿Qué pasa? Aquí sí que me siento en casa. Bueno, hemos regresado a la realidad de nuestros presupuestos y de nuestra forma de viajar. Y luego tenemos que arreglar las motos. La historia es que Gemma se empotró contra mi maleta derecha que salió volando. La estructura se ha doblado y luego está la maleta que es darle hostias hasta colocarla porque se ha doblado bastante. Y ese es el balance de pérdidas. Y de ganancias, pues muchas. Vamos a buscar un mecánico. How much? ¿Cuánto? 15.000. 15.000. 15.000. Ok. En estos 6 años dando la vuelta al mundo en moto he visitado infinidad de mecánicos. A veces he pasado tan solo unos minutos, pero ha habido veces que he estado hasta semanas conviviendo con ellos. Al final, esto también es viajar. Es conocer personas normales y corrientes y compartir con ellas experiencias y tiempo. Qué crack. Buenos días. Nos vamos de Isalo después de 5 días. Buenos días, Gemma. Buenos días. Me he vestido de moto por primera vez después del accidente. ¿Y qué tal? Muy contenta. ¿Sí? Sí. ¿Te sientes motera otra vez? Un poco de respeto, a ver cómo me reacciona la rodilla, pero contenta. Vámonos ya. Vámonos. Chao. A muy pocos kilómetros del Parque Nacional de Isalo se encuentra Ilakaka, un pequeño pueblo que, según nos cuentan, apenas tenía 40 habitantes a final de los años 90. Y entonces alguien descubrió que aquí se encontraba la mayor mina de zafiros del mundo, y el pequeño pueblo se convirtió en esto. Una ciudad desangelada y llena de prostitutas, buscavidas y empresas mineras. Una de esas empresas muestra las minas como atracción turística, y eso hace que nos paremos. Trabajan solo de 8 a 10 y después retoman a la 1:30 hasta las 3. Dice que continuemos ahora hasta Tulear, que comamos tranquilamente en Sacará y que sigamos hasta Tulear sin prisas, que si no va a caer la noche y es peligroso. Y es peligroso. Queridos amigos, ahora sí que sí, bienvenidos al desierto. Los matojos, como veis, están verdes por la época de lluvias, pero esto no deja de ser el desierto. ¡Qué placer! Bueno, ya hemos comido y estamos muy contentos porque tenemos 2 conceptos nuevos. Yo he aprendido la palabra del pollo ciclista. Y yo he aprendido el concepto urbano. Es que no puedo. Es buenísimo.
El pollo ciclista es el pollo africano, muy típico en África, que es un pollo que el hombre tiene que correr todo el día para buscarse el sustento. Entonces cuando llega al plato es una especie de fibra, pero estaba rico de sabor. Y en cuanto a este lugar, Gemma ha aprendido la terminología lupanar. Llegando al final de la Nacional 7. En estos 900 kilómetros Madagascar ha cambiado radicalmente. Arrancó el viaje en la parte más asiática de la isla y ahora, como podéis observar, estamos en pleno África. Bueno, hemos llegado a Tulear, se nos ha jodido el día un poco, se ha puesto a llover y queremos seguir hasta San Agustín. Que da igual, ¿no? Seguimos, aunque lluevan 4 gotas, tiramos un plazo de agua. Sí. Siempre abre, saldrá el arco iris. Ok, let's go. Una familia de pescadores nos da cobijo mientras para la lluvia. Se decían que el Tulear llueve 2 veces al año. Pues mira, justo llegamos, pues tienen que caer. Ya solo queda una. Siempre sale el sol al final, ¿eh? Bueno, hemos hecho la foto típica, lo siguiente, en el trópico de Capricornio y seguimos ruta. Let's go. Y después de casi 2 semanas de viaje, llegamos por fin a Tulear y a la costa. Y hasta aquí llega el único objetivo que nos habíamos marcado. A partir de ahora, todo queda en manos del guionista. Bueno, hemos tenido aventurilla hasta el final, ¿eh? Hasta el último momento. Entonces hemos llegado hasta Tulear, que era la primera destino. Bueno, un poco más de Tulear, porque estamos entre Tulear y San Agustín. Queríamos playita y en la playa estamos. Hemos logrado. Sí, ¿eh? El camino continúa. ¿Seguimos o qué? No quiero parar. ¿Sí o qué? No quiero parar. ¿No aguantas unos días más? Sí, si vamos circulando todo bien. ¿No? Porque como no podemos hablar, porque hay que aguantar. Y nada, fin de la primera parte. Ahora veremos si nos atrevemos a hacer lo que se nos está pasando por la cabeza. Gemma, ¿podrías decir algo para YouTube, por favor? Ya tenemos por delante un reto mayor, que es llegar hasta San Marí, al Cabo de San Marí, ¿no? Cape San Marí. Creo que se llama el Cabo de San Marí, pero lo importante es que es el punto más al sur de la isla. Voy a dejar que la fotógrafa se ponga a hacer fotos con la última luz del día, porque si no me va a insultar. Bueno, un último abrazo, así al oriente. Han practicado, dice que es impracticable. Y en el próximo capítulo, y a pesar de los malos augurios, emprendemos camino hacia el sur de Madagascar. Bandidos más una ruta infernal. Si os han gustado estos primeros 4 capítulos, no os separéis de YouTube, porque lo bueno acaba de empezar. Creo que estamos entrando en la zona peor, ¿eh?